Es viernes, ya comenzó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Jorge F. Hernández y Roberto Banchik, vamos a platicar sobre el libro. ¿Qué es el libro? ¿Cuál es el significado hoy en día de un libro? ¿Qué está pasando con los libros físicos, los libros impresos? ¿Los van a sustituir los libros electrónicos? ¿Qué están prefiriendo los lectores? En fin, vamos a entrarle al mundo mágico de los libros. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Para el programa de hoy fui a mi biblioteca y aleatoriamente saqué un libro, resultó ser este, de Javier Velasco, Diablo Guardián, una gran novela que ganó el premio Alfaguara de novela de 2003. Y le enseño este libro porque desde luego pues es un libro impreso, como los que solíamos leer desde chiquitos, pero esto ha cambiado. Ahora hay una nueva manera de leer libros de forma digital. Y bueno, decidimos hacer este programa sobre el libro para entender qué es el libro hoy en día, cuál es el significado del libro y cuál es el futuro del libro. Desde luego para todos aquellos que, como un servidor, nos encantan los libros. Bueno, para tal efecto invité, primero que nada, y me da un gusto enorme, que hace mucho que no estaba con nosotros, al escritor Jorge F. Hernández. Jorge, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. El Atlántico no ha logrado separarnos. Jorge está en Madrid, nada menos y nada más, ¿verdad? Sí, señor, a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros a don Jorge F. Hernández, escritor, y hay que decirlo, un hombre cercanísimo a los libros, es de los que en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se pasa ahí toda la semana, presenta varias ediciones, en fin, pero también me da un gusto enorme saludar a Roberto Banchik, él es director general de Penguin Random House. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Jorge, ¿qué es el libro? Para ti, ¿qué es un libro? Bueno, yo fui inoculado desde mi infancia con los beneficios de la biblioteca pública, del sistema de bibliotecas norteamericano. Yo crecí en inglés. Roberto me acaba de hacer el favor de publicar una novela donde ventaneo mi infancia. Y lo que puedo agradecer de haber crecido en Estados Unidos es que me tocó una muy activa cultura de la lectura, de amor al libro. Ahora, el día de hoy, que me vine a vivir a Madrid hace 6 años, cargo en una tableta, en una pantalla, 4,000 libros. Los demás se quedaron embodegados en México. Sigo comprando libros en papel cada semana. Para mí el libro es tan importante como lo que consigo en las farmacias. Es decir, digamos que no psicotrópicos, pero sí algunos medicamentos que me ayudan a sobrevivir. Roberto Banchik, tú estás en la industria editorial. Entonces, para ustedes el libro, para los cochinos capitalistas, el libro es un negocio, ¿no? A ver, el libro, la edición y venta, distribución y venta de libros, pues tiene que ser un negocio si lo hace una empresa privada, inevitablemente. Pero no solo es un negocio, es decir, algo maravilloso y fascinante de la industria editorial es que, por un lado, por supuesto, es un negocio porque es una empresa privada, pero también en nuestro caso nos consideramos una institución cultural.
porque el libro, a diferencia de muchísimos otros productos, por llamarlos de alguna manera, que están en el mercado, es un producto que tiene un impacto profundísimo en la sociedad y en los individuos, ¿no? En quien los lee. Es difícil pensar que haya un solo libro que no transforme de alguna manera a su lector. Entonces sí, el libro es un negocio, pero el libro también es transmisión de conocimiento, también es ocio, también es diversión, educación. No, bueno, es muchas cosas, desde luego. Jorge, tú tienes varios libros escritos y cuéntanos esa experiencia que creo que es mágica para todos ustedes, los escritores, de recibir ese libro ya impreso para que llegó de la editorial para comenzar su distribución. ¿Cómo es ese momento? Por cierto, no me lo puedo imaginar en un libro digital, ¿no? Que te lo manden digital, sino que tiene que ser la edición impresa, ¿no, Jorge? Bueno, yo creo que les va a sorprender lo que voy a decir, porque yo pertenezco a un mundo que ya no existe, en donde me tocó ver mi primer libro en galeras y luego en capillas. Eso se lo pude enseñar a mi maestra, Mrs. Elaine Grabsky, que falleció antes de que saliera el libro impreso. Ya cuando lo tuve impreso, lo primero que hice fue olerlo. Sostengo, a pesar del paso de los años, que las editoriales podrían sacar una línea de perfume y que los mexicanos, sobre todo, usemos, por ejemplo, ¿tú a qué hueles? Pues yo traigo porrúa, o yo traigo alfaguara, o a lo mejor ando en un plan Random House, o este güey viene de Pingüino. Lo que les quiero comentar es que durante el confinamiento escribí un ramillete de cuentínimos, y a una editorial independiente que se llama Editorial Minerva se les ocurrió hacer el libro en papel, pero además con una cosa que me permitió acuñar una frase que me pareció brillantísima. La nueva normalidad es la realidad aumentada, porque el libro que tengo de los cuentínimos, le acercas el teléfono y se oye mi voz haciendo imitaciones y otras travesuras, y se ve el video de cómo se hicieron los dibujos. Entonces el libro ya se volvió en tercera dimensión lo que a mí me entusiasmaba de niño, que eran los pop-up, que tú abrías las hojas y salía el castillo y tal. El libro es inagotable. Mi respuesta es inagotable, y además la emoción del primer libro que publiqué está intacta. No, totalmente. Digo, hay muchas variantes, Roberto, de libros, ¿no? Pero finalmente, y es una pregunta que les hago, al final el libro tradicional es una cosa rectangular, ¿no? ¿Por qué es rectangular el libro y no cuadrado? Pues supongo que muchos años de experiencia es lo que al público le gusta, ¿no, Roberto? Sí, hay muchos formatos de libro, y eso incluye al libro electrónico, ¿no? Y al audiolibro, que si quieres al rato hablamos de esto y cómo está creciendo, aunque mucho menos de lo que uno imaginaría o lo que imaginamos hace unos años que iba a crecer. Pero, libros hay en todos los formatos. Eso depende, el formato del libro, el tamaño, si es un cuadrado, un rectángulo, si es apaisado, si es horizontal o vertical. Eso depende mucho de la decisión del editor en acuerdo con el autor, ¿no? De cómo quieren que sea el libro. El libro tradicional, como el que enseñaste, del Diálogo Guardián, de Alfaguara, es de ese tamaño y de ese formato por las imprentas y por una cuestión también de costos. Es decir, es mucho más barato un libro de esas medidas, fabricarlo, que hacer un libro apaisado, ¿no? Es un libro horizontal en lugar de vertical. O un libro del doble del tamaño de eso, ¿no? Es mucho más caro por el papel, por el tipo de imprenta que usas. Entonces, sí hay varios formatos que economizan el costo de la fabricación del libro,
Y eso, por supuesto, incide sobre el precio del libro. Y esa es una de las razones, ¿no? Pero en realidad no hay un formato. ¿No? Jorge tiene un montón de libros con un montón de formatos que van desde tapa dura, cosida, chiquitos, grandotes, a color, una tinta, en fin, ¿no? Da para todo el libro físico. Jorge, ¿querías decirnos algo? Bueno, en mi caso es que yo creo que ha variado de acuerdo a la obesidad. Cuando estaba yo más gordo, los hacían más redondos. Ahora que estoy disque más delgado, están saliendo muy esbeltos los volúmenes. Fíjate que hay un libro que ha vendido sorprendentemente más de 200,000 ejemplares, que se llama El infinito en un junco, que es de una diosa que se llama Irene Vallejo. Y ella ahí nos explica cómo, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría eran rollos. Las antiguas obras, la literatura clásica estaba enrollada. Quizá por eso seguimos diciendo, qué rollo se está tirando Jorge. Pero lo que más me entusiasma a mí del formato es en El Quijote, que es una obra que recomiendo todos los años y cuyo autor espero que gane el premio Nobel algún día de estos, se llama Miguel de Cervantes, y ahí menciona que su personaje, don Alonso Quijano o Quijada, también conocido como el Bueno, se encuentra una cosa que se llamaba libro de memoria, y es que la tableta de cera en donde se anotaban cuentas o pequeños recados, que era la tablet del siglo XVII, era rectangular. Y yo creo que de ahí, cuando ya la imprenta se volvió, digamos, el dinamo de la modernidad, los pliegos de papel se establecieron más o menos para respetar una cosa maravillosa que se le llama la mancha tipográfica. Les voy a dar un tip. Yo he descubierto que Don Quijote sale de la mancha con Sancho, pero no solamente de la mancha geográfica, se sale de la mancha tipográfica. Maravilloso, querido, maravilloso. Como siempre, el querido Jorge Fernández. Por cierto, tengo que decir que la idea de este programa precisamente me vino de la lectura de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Qué librazo, es un librazo, lo recomiendo mucho, es de Editorial Ciruela, una de las pocas editoriales que no ha comprado Random House, Roberto, pero que tiene unos libros buenísimos, hay que decirlo, es una gran editorial española, si no mal recuerdo. Y efectivamente ahí viene la historia del libro y cómo el libro pasó de rollos a tabletas y luego pues con el descubrimiento de la imprenta a lo que tenemos hoy en día. Y ahora con el tema digital, Roberto, ¿no? Ahora, yo he tenido esta discusión desde hace muchos años contigo porque yo sí soy de los que creo que el libro físico va a desaparecer o se va a quedar como un nicho de libros de arte, de cocina, etcétera. Pero el libro, la novela, etcétera, yo creo que sí los chavos van a acabar leyendo en tabletas. Pero bueno, hemos tenido esa discusión desde hace mucho tiempo, Roberto. Así es. A ver, yo sé que tú piensas esto, hay mucha gente que lo piensa. La verdad es que no hay evidencia de que esto sea el caso. No sé, hace 10 años probablemente que empezamos con esta discusión, la verdad es que sí pensábamos que el libro físico, o sea, no solo de las pláticas tú y yo, sino en general en la industria editorial y los autores y los agentes, pensábamos que el libro físico iba a tender a desaparecer, ¿no? O por lo menos la proporción del físico al digital iba a cambiar un montón. La evidencia 10 años, 15 años después de que salieran los primeros libros electrónicos, no nos está demostrando esto. El libro físico sigue siendo el formato del libro más vendido, más pirateado también, y no ha ocurrido esta sustitución de formato. Hay un nuevo modelo de libros o de contenidos que son los audiolibros, que estos sí son particularmente diferentes, ¿no? Porque un libro electrónico es un formato nada más diferente de un libro físico
pero exige lo mismo, ¿no? Es decir, lo tienes que leer, tienes que ir renglón por renglón, tienes que ir pasando las páginas. Es una acción la que ejecutas. Con el audiolibro, ahí sí hay algo diferente, ¿no? Es más parecido a una producción audiovisual, en realidad, un audiolibro. No hay una acción como tal, más bien te sientas y escuchas, no lees. Es un formato diferente y ese formato del libro sí está creciendo muchísimo. Pero en realidad lo que estamos viendo en todo el mundo, esto no es solo en México, esto es sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países donde el formato electrónico empezó a crecer cada vez más, llegó un momento donde se estancó, alrededor de un 20-25% de las ventas totales del libro. Lo que sí hemos visto, y no lo esperábamos, es que el formato digital sí irrumpió, pero no tanto en el libro, sino en la distribución del libro. Y eso ha sido un cambio fundamental. Es decir, el libro físico como tal no va a desaparecer. La forma de distribuir el libro, que tradicionalmente ha sido a través de librerías o grandes superficies o tiendas departamentales, eso es lo que está cambiando radicalmente. Es decir, todos aquellos que distribuyen, venden libros de manera digital online, pero libros físicos, están creciendo a ritmos que no habíamos visto nunca. Es decir, el fenómeno de Amazon, que empezó hace un montón de años y empezó, sobre todo, ¿no? Empezó con libros Amazon, se está multiplicando por todos lados. Entonces es interesante porque no es el libro físico, no es el ebook. Perdón, no es el ebook el que está sustituyendo al libro físico. Es más bien la venta por el canal digital lo que está sustituyendo a la venta física del libro. Pero esa venta digital es de libros físicos. Y bueno, el año pasado fue el mejor año en la historia de los libros físicos en casi todo el mundo. No en México, pero por otras razones, pero prácticamente en todo el mundo nunca se habían vendido tantos libros físicos como el año pasado. Dime una cosa, ustedes como editores, Roberto, a veces discriminan y dicen esto va a salir impreso y esto va a salir electrónico, o todos salen impresos y electrónicos. Todo, es decir, por lo menos en el caso de Penguin Random House, toda novedad que sacamos al mercado en físico sale en electrónico, por definición. Es muy raro que no, pero si no es así es por un tema de derechos o ¿no? La gente o el autor prefirieron reservarse el libro electrónico y entonces no sale, pero prácticamente el 99% de todos los libros físicos que hacemos salen electrónicos, en formato ebook. No es así con los audiolibros, porque los audiolibros es otro proceso de producción. Es un proceso de producción, como te decía, casi audiovisual. Se necesita un estudio de grabación, hay una preproducción, una producción, una postproducción. Es otra cosa, ¿no? Y no todos los libros aguantan el formato de audio, ¿no? Entonces, ahí sí hay una diferencia. Pero el ebook todo sale simultáneo. Durante el año pasado, en plena pandemia, cuando además en el caso de México nos cerraron todas las librerías, tuvieron que cerrar, ¿no? Porque México fue uno de los países, entre otros, pero uno de los países grandes que consideró que la industria editorial y la industria del libro, solo por muy pocos meses fue una industria esencial, pero el resto del tiempo estuvimos prácticamente cerrados y la comercialización se limitó un montón. Lo que hicimos ahí fue experimentar con originales en ebook, es decir, sacamos libros solo en ebook, que no salieron en libro físico, y funcionó. La verdad es que también hay gente y hay lectores que prefieren leer en ebook. Y en ese momento, cuando el canal de distribución de los libros desapareció por unos meses, la única manera que encontramos de poder sacar novedades era a través de los ebooks. Yo creo que el ebook tiene unas grandes, Jorge, es que se han recuperado viejas ediciones que no estaban, ya habían salido del mercado, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que decir que he leído, creo que casi toda la obra de Manuel Chávez Nogales, que es un escritor que tú me recomendaste. Tú me lo recomendaste, Jorge. Y se ha vuelto uno de mis escritores favoritos.
y lo he podido leer gracias al libro electrónico, ¿no? Estas ediciones asterisco, creo que son, o asteroide, que las recuperaron y las sacaron en vía electrónica. Eso es una maravilla, Jorge. Mira, yo me vine a vivir a España hace 6 años y antes de trabajar en la embajada, trabajaba en un periódico en donde constantemente tenía yo que bajar en 8 segundos libros que acababan de salir en Estados Unidos. Eso solamente se logra viviendo en Madrid gracias al formato electrónico. Si tú dependes del envío o el envío especial va a tardar y va a salir más caro. Entonces, en mi caso, que leo mucho en inglés, así empecé yo a electronizarme. Luego, la ventaja del libro electrónico es que te puedes bajar una muestra de novedades y si te gusta lo compras y si no, no. El problema de hacer eso en una librería es que te pueden acusar de magullar los mangos. Yo quiero mucho a Javier Velasco y celebro que hayas enseñado su libro de Diablo Guardián, con el que ganó el merecido premio Alfaguara, pero lo de hoy es este libro. Se llama Un bosque flotante. En papel solo se consigue en México, pero en España ya he regalado como 300 con la tarjeta de crédito de mi mamá, que todavía no se entera. ¿Cómo lo regalo? Simplemente pidiéndolo a través del teléfono y lo envío al correo electrónico del amigo madrileño con el que comí ayer. Y en ese instante, él ya tiene el libro. Ahora bien, en la edición en papel, gracias a Banchik y al gran equipo de Alfaguara, el último capítulo está impreso con la letra de la máquina de escribir, porque es una carta que me mandó un amigo gringo. Bueno, en el formato electrónico no se ve el tipo de letra de la máquina de escribir. Es decir, en papel hasta huele a nostalgia. En electrónico no hay perfume, pero está la lectura. Quiero abonar algo que se me ocurrió mientras hablaba con gran lucidez, Roberto. En papel, en pantalla o en partitura, lo único que nos salva, y ya lo demostró el confinamiento, está en la prosa o en el verso. Está en lo que se puede leer. Si te enamoras y no mandas por lo menos 140 caracteres, que conste que lo dices, no te la vas a ligar jamás. Y si te quieres divorciar, si no hay papel, no te divorcias. Entonces, queremos siempre que exista el móvil del crimen en papel, aunque lo pueda yo cargar en pantalla. Oye, no me has mandado a mí tu libro, por cierto, ya me estoy sintiendo... Voy a permitir usar la tarjeta de crédito de mi madre y te lo mando terminando este programa. Se lo pediría a Roberto, pero ya sé que es muy codo, entonces no me lo va a mandar, Roberto. Bueno, voy a hacer una breve pausa y regresamos. Estamos hablando del libro, hay muchísimas más cosas que hablar. Regresamos en un momento. Oiga, estamos teniendo una charla muy interesante en estos programas del viernes con Jorge Fernández y Roberto Banchik acerca del libro. Y por cierto, nos está escuchando nuestro director del canal Foro TV, Otoniel Ochoa, y me dice, oye, yo quisiera que hablaran de los libreros de viejo, de aquellas librerías que venden libros que ya no están en circulación. Y él dice, porque él le quiere rendir un homenaje a don Enrique Fuentes Castilla, que fue su amigo y que le consiguió muchos libros, le ayudó a perseguir varios libros, entre ellos varios de Julio VI. Y bueno, pues entiendo que don Enrique Fuentes Castilla, y a lo mejor tú lo sabes, Jorge, era dueño creo que de una librería, ¿no? Allá en el centro, Jorge. Le dediqué una columna en el periódico El País que se limitó
a 4 cuartillas, porque yo lo que hubiese querido hacer era escribir 1000 páginas de agradecimiento, de gratitud. Sobre todo, El agua del azar nos permite hablar de él hoy, ligado al nombre de Vicente Rojo, que se acaba de despedir de este mundo. Correcto. Vicente Rojo tenía mucho que ver en la cuna tipográfica en donde, digamos, se encarnó Enrique Fuentes en librero, se llamó la Imprenta Madero. Y la antigua librería Madero, que estuvo durante décadas en la calle de Madero, después pasó a la calle de Isabel la Católica. Yo conocí a Enrique Fuentes porque en una triste época de mi vida entré directo a pedir un ron blanco con refresco de cola y tehuacán y un poco de limón, y entonces tuvo a bien decirme: joven, esto es una librería. Y entonces caí en cuenta de que me había equivocado de antro. Ahí nació una amistad, pero a raíz de que se fue de este mundo, lo que traté de hacer es elogiar el librero que orienta y que guía, el librero que conoce los gustos de la clientela, el librero que sabía perfectamente bien quién se iba por las novelas de Agatha Christie o quién necesitaba el rescate de libros inencontrables. Hay que reconocer como tesoro nacional las librerías de viejo de la calle de Palma y todos los libreros de viejo que aún sobreviven el naufragio. En papel, muchísimos libros dependen del único formato posible para ser releídos. En pantalla no han digitalizado todo lo que está en esos recovecos. Y en ese sentido, el papel que tenía Enrique Fuentes Castilla como librero era el amoroso ejercicio del guía, del cicerone de la lectura. No, totalmente. Bueno, pues ahí está para Otoniel Ochoa este homenaje que, pues es que es cierto, Roberto, tú y yo cuando éramos jóvenes hacíamos el peregrinaje, como solíamos hacerlo todos los estudiantes universitarios, a la librería Gandhi, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, y nos ayudaban los libreros a conseguir los libros que buscábamos y nos hacían recomendaciones. Eso continúa, pero ya, como tú dices, eso es lo que sí está cambiando. Ahora la recomendación nos los hace un algoritmo de Amazon, que por cierto, tengo que decirlo, son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos, así sí le pegan a los gustos que tiene el consumidor, Roberto. Sí, a ver, es un tema interesantísimo el de las librerías de viejo y el del librero como guía, ¿no? Como dice Jorge, el librero como recomendador, como asesor para el lector. No se ha perdido del todo, hay muchísimas librerías todavía, librerías independientes, librerías de barrio, que las llevan los dueños y los que trabajan ahí, son amantes de la lectura, son lectores asiduos, saben todo lo que se publica, se publicó y a veces lo que se va a publicar, y conocen además a su clientela, ¿no? Es decir, hay gente que va religiosamente a su librería de barrio, ¿no? Las librerías de viejo son particularmente maravillosas por la nostalgia, este olor que decía Jorge, bueno, cuando uno entra a una librería de viejo, es que es para desmayarse, ¿no? Es como entrar a una perfumería, la mejor del mundo. Es una maravilla lo que uno huele ahí. Pero las librerías tradicionales siguen existiendo y siguen siendo recomendadoras, ¿no? Hay muchas, incluso que son cadenas de librerías que tienen empleados, intendentes, gerentes de piso, que son lectores. Muchos de ellos son estudiantes de filosofía, de literatura. Ahora, hay otras que no. Hay otras que son grandes tiendas que venden libros, como pueden vender chocolates o pueden vender medicinas. Ahí sí el libro es más un producto que está para quien se lo quiera encontrar y lo quiera comprar. Lo de Amazon es muy interesante porque Amazon no es una tienda, no es una librería para encontrarse libros. A diferencia de una librería física, ¿no? Donde vas a ver qué te encuentras. Muchas veces cuando uno entra a una librería sales con cosas que ni sabías que querías.
Y ahí están, ¿no? Te las vas encontrando. Amazon es sobre todo una gran librería con un fondo editorial impresionante porque puede contener todo, cosa que muchas librerías no pueden hacer. Pero no es un gran lugar para encontrarse cosas. Tienes que saber qué buscar y por lo general lo encuentras. Y entonces ya te empiezan a recomendar con estos algoritmos que a veces son buenísimos y a veces no tienen ningún sentido y a veces uno hasta pena le da reconocerse en lo que te recomiendan, ¿no? Porque bueno, si eso pedí y eso me están recomendando, ¿qué clase de persona soy? Supongo que a Jorge le pasa mucho eso. Oye, ahorita, bueno, a ver, Jorge, venga, Jorge. Permíteme, con respecto al algoritmo, sí quiero mencionar que me siento ofendido de que desde hace unos meses me aparecen muchos anuncios de peines y de tintes para el cabello y para la barba. Lo que no viene al caso es la tanga tamaño medium que se mete en mi correo electrónico como promoción del 2x1. Voy a lanzar una flor, Roberto, a la empresa que diriges. Yo tengo ya 5 libros en Alfaguara y me parece muy adecuado con el tema del librero como guía, de que Alfaguara procura hablarle a los distribuidores y también a los libreros de los autores y de las obras. Eso ayuda muchísimo, aunque ha desmantelado una broma muy recurrente que yo hacía desde la infancia de mis hijos y que los indignaba y avergonzaba. Yo en Gandhi llegué a pedir, por ejemplo, El laberinto de la soledad como una obra mía. Y también les dije que si podía yo sentarme a firmar ejemplares de mi más reciente novela, 100 años de soledad. Dicho sea de paso, en la FIL también un día dije que yo era Rosario Castellanos y dijeron, pase maestra. La ignorancia de los libreros que trabajan en los supermercados, digamos, tiene razón Roberto. Ellos dependen de que la gente va por el álgebra de Baldor, que lo reconocen porque está Bin Laden en la portada, que es una pesadilla de libro, que debería estar en la sección de terror. Pero lo que tiene de ventaja la conexión cósmica es el encargo inmediato. Es decir, resolver una necesidad que ya sabes qué libro es, qué autor es. En el caso del libro de viejo, lo que pasa es que estamos como gambusinos, como detectives, buscando entre ese maravilloso perfume del pretérito las cosas que pertenecen a un mundo que ya no existe. En el momento en que lo leemos, estamos resucitando ese mundo. Entonces, a mí me parece muy acertado que se le hable a los distribuidores como hacen en Alfaguara, y entonces los libreros adquieren conocimientos de quiénes somos los autores, de qué tanto hemos publicado, como para poder recomendar que compren otro libro de uno, si es que ya les gustó la novela que se llevaron. Totalmente de acuerdo. Por cierto, tanto hemos utilizado este concepto del perfume que yo recordé un libro que se llama El perfume de Shushkin, si no mal recuerdo, es el autor. Sí. Y que es, yo creo que es un libro perfecto en el sentido de que, hombre, la novela es fantástica, ¿no? Pero uno, es que eso es lo que tiene el libro, huele las cosas, ¿no, Roberto? No sé si te acuerdas de ese libro, Roberto. Me acuerdo perfecto del libro, es de Patrick Süskind, que es un autor alemán, y es un clásico, ¿no? Es un libro de fondo que la gente lo sigue buscando y sigue vendiendo. Se hizo una película que pudo haber sido malísima, pero es muy buena, porque no es fácil llevar a la pantalla un libro como ese. Es un libro espectacular, ¿no? En todos los sentidos. Pero como él, pues muchísimos. Yo sí coincido. Yo nunca he podido leer realmente con gusto un libro electrónico. Le encuentro las ventajas. Por ejemplo, ¿por qué, el diccionario integrado. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Pues es buena pregunta, porque estoy tal vez acostumbrado al libro en papel, porque me encanta olerlo. Porque algo que yo no puedo con el libro electrónico es que no sé de qué tamaño es. Y pues el tamaño importa.
Entonces, cuando uno agarra un libro, sabes de qué tamaño es, sabes cuántas páginas te faltan, pero lo puedes sentir, ¿no? Constantemente regresas a la portada. A mí me encanta constantemente estar regresando a las portadas para encontrar la relación que quisieron decir, ¿no? Aquel que leyó el libro y diseñó la portada, ¿por qué lo hizo? Regreso mucho a las portadas. Eso en un libro electrónico es muy complicado. Es que no es lo mismo, es el mismo contenido, pero es claramente un formato diferente. A mí no me importa tanto si el libro es grande o chiquito. Electrónico no me encanta. Y bueno, lo leo cuando tengo que hacerlo, pero si es de placer, prefiero mil veces leer el libro en papel. Y soy pues de los que todavía cuando viaja, pues me llevo 2, 3 libros, porque siempre estoy leyendo varios libros a la vez. O sea, en lugar de llevarme los 300, 500 libros en el ebook, que además uno ya ni sabe lo que tiene allá adentro, porque encontrarlos es muy complicado cuando son electrónicos. Cuando son físicos los tienes ahí, te los vuelves a encontrar. ¿No? Tener una biblioteca como la que tiene Jorge detrás, inevitablemente te encuentras libros a los que querías llegar, que no llegaste, pero ahí están. Si son electrónicos y no los descargas y los lees en ese momento, es probable que se te olvide y no vuelvas a regresar al libro. Yo creo que esto pasa mucho y le pasa a mucha gente. Por eso el libro electrónico llegó como a un punto máximo de venta en el mundo y ahí más o menos se ha quedado, ¿no? Depende mucho de las categorías. Esto lo hablamos alguna vez también, Leo. Es decir, hay libros electrónicos, hay libros, contenido en formato libro que se lee mucho más en electrónico que en papel y viceversa. Por ejemplo, el género erótico puede llegar a tener el 70-80% de sus ventas en el formato electrónico, ¿no? Porque pues no muchos o muchas quieren que los vean leyendo un libro erótico, ¿no? El Marqués de Sade. El mommy porn, ¿no? Lo que llaman el mommy porn. Bueno, el mommy porn, pero en todas sus variantes. Tu gran éxito que les hizo millones y millones de dólares de Las sombras de Grey, creo que era más electrónico, ¿no? Es totalmente mommy porn, es totalmente erótico, y ese sí era un libro que se vendió mucho en digital, muchísimo, ¿no? Porque pues nadie ve la portada, nadie sabe lo que estás leyendo cualquier cosa, todos contentos. En cambio, por ejemplo, algo que parece contraintuitivo es que la literatura infantil y los libros infantiles se leen muy poco en digital, porque las escuelas no los prescriben así, porque los papás no quieren que los niños lean así, pero porque los niños tampoco están leyendo necesariamente en digital. Lo digital es más para ver sus videos, pero los libros infantiles tienen una proporción de venta digital muy baja. Entonces depende mucho de la categoría, de la temática, que el libro se vende en digital o no. Bueno, tengo que hacer una última pausa y regresamos con Jorge y con Roberto para concluir esta charla sobre el libro. Hijo, muchas cosas todavía que comentar. Regresamos en un momento más. Estamos hablando del libro Jorge F. Hernández, escritor. Una de las cosas que nos decía Roberto Banchik el segmento pasado es el tema de las portadas, y yo no lo había pensado así, pero efectivamente en el libro electrónico la portada no sirve para nada. Es más, muchas veces yo he empezado a leer libros sin ver la portada en el electrónico. O la veo nada más para ver de qué se trata. Pero en el libro físico es importantísima la portada. ¿Cómo escogen? ¿Cómo es el proceso de escoger esa portada? Es una decisión del editorial, ¿verdad? O sea, ¿se las imponen a ustedes los escritores o es trabajada, Jorge? Bueno, nos da motivo para rendir otro homenaje a Vicente Rojo, que es el que hizo la portada mítica de 100 años de soledad, con la E volteada, que todo el mundo ha querido encontrarle un sentido con Amaranta Úrsula o con José Arcadio III, y fue por azar que a Vicente se le ocurrió voltear esa E. Esa portada es la portada de 100 años de soledad. La portada de mi más reciente novela, le agradezco a Roberto que yo propuse esta fotografía y
la compraron y se usó. Ahora bien, las portadas en el libro electrónico no me han dado a mí lo que me dio, por ejemplo, Daniel Gil, que fue el que hacía las portadas de Alianza Editorial. Yo una gran cantidad de libros de Alianza Editorial los compré por la portada. Es más, yo ni me fijaba en el título, yo lo que quería era que me vieran con esa portada maravillosa, deambulando por la universidad, que llamaba tanto la atención. Ahí está el primer gancho. Habría que agregar también la cuarta de forros, porque durante una época de mi vida me dediqué a ser redactor de solapas. Y me honra el oficio y he podido dormir tranquilo con que nunca eché a perder un libro. Es decir, nunca dije, el asesino es el mayordomo si compras esta novela, ¿no? Nunca eché a perder. Pero quiero irme un poco más para atrás por lo que mencionó Roberto, que me suscitó la siguiente reflexión. El perfume, por ejemplo, que mencionaste, es una cosa leída y es otra cosa vista en pantalla. Eso suele suceder con todos los libros. Yo, por ser un enfermo mental, leí primero El Padrino en papel, pero a partir de que vi la película, no me quito de la cabeza la imagen de Vito Corleone, así. Bueno, cuando leí la novela yo no me lo imaginaba así. Platiqué varias veces con Gabriel García Márquez sobre el empeño que tenía Anthony Quinn por ser Aureliano Buendía. Él quería protagonizar 100 años de soledad y hubiera sido horrible ver a Anthony Quinn en el papel de Aureliano. Ahora bien, lo mismo está pasando con el audiolibro. En España dependen tanto del doblaje que la gente admira las voces que se escuchan en el doblaje y no tanto al actor norteamericano la mayor parte de las veces que está haciendo el papel. Entonces vas a ver una película de Eddie Murphy y está hablando como si hubiera nacido en Vallecas y dice no sé qué, y la gente dice el nombre del actor que lo dobla. Ahora, de los 5 libros que tengo contigo, Roberto, 3 los contrataron para audiolibro y yo tenía una gran confianza en mi propia voz y con gran depresión me han dicho que más bien no soy yo el que va a grabar mi voz, lo cual me da mucha ternurita y mucha tristecita, porque yo quería ser la propia voz, porque hay cosas que el autor enfatiza y transmite, y esa es una gran ventaja que tienen los audiolibros. Para cerrar, en realidad depende del gusto de todos. Lo de las películas me remite al viejo chiste de 2 cabras que estaban en Hollywood, en un callejón, comiendo en un basurero, y una agarró la cinta de un videotape y dijo, me gustó más el libro. Oye, hablando de los audiolibros, yo tengo que decir que ahí sí, para que veas, yo nunca me he enganchado, Roberto, porque me cuesta mucho trabajo concentrarme. Empiezo a oír el audiolibro y luego me doy cuenta que ya estoy pensando en otra cosa. No. Vaya, y en el libro uno se tiene que concentrar, tiene que tener esta comunión, este silencio que tiene que haber entre el autor y la persona y el lector. Me cuesta mucho trabajo el audiolibro en ese sentido. Sí, a ver, el audiolibro, como les decía hace rato, es otra cosa, ¿no? Sí, incluso que le llamemos audiolibro es un poco engañoso. El libro electrónico sí es un libro, es un formato de libro y se lee. Como tú dices, hay que concentrarse, uno puede subrayar, etcétera, ¿no? El audiolibro no, el audiolibro como que apela incluso tal vez a un instinto más primitivo de que te cuenten una historia. Y te la cuentan, tú puedes estar haciendo lo que sea y te la están contando, ¿no? Y el gran éxito que ha tenido el audiolibro, ahora que ya no está asociado a ningún dispositivo, ¿no? Por mucho tiempo cuando era un CD o un cassette, hace muchos más años, o un MP3, es que era un audiolibro asociado a ese objeto, ¿no? Que podía ser el disco. En el momento en el que ya no hay esa asociación y se vuelve por una transmisión digital, una descarga,
el libro empieza a crecer de una manera brutal porque no requiere una acción como tal, más que escuchar, ¿no? Pero no requieres concentrarte. Y el audiolibro entonces te permite hacer algo más y escuchar el libro, ¿no? Es decir, pasear al perro y escuchar el libro, hacer ejercicio y escuchar el libro, etcétera, comer mientras escuchas el libro. Y eso ha tenido un detonante de consumo de audio impresionante. Por lo general hay muchos lectores que no les gustan los audiolibros, pero hay muchos no lectores que están encontrando contenido a través del audiolibro al cual no tenían acceso antes. Y esto es una maravilla porque entonces se está multiplicando, ¿no? Uno de los audiolibros más escuchados, por ejemplo, es Sapiens, de Yuval Noah Harari. Sí. Es decir, no es cualquier cosa ese libro, sí, ¿no? De animales a dioses, se llama en español. Y es uno de los audiolibros más descargados en estos momentos. Bueno, mientras no se tengan relaciones sexuales y se escuchen audiolibros, yo creo que vamos de gane, ¿no, Jorge? Me estás echando de cabeza, porque gracias a la tablet yo me he vuelto un tigre de Bengala. Yo quiero abonar lo que dijo Roberto en el siguiente sentido. Yo pongo el libro en la tablet y si compré el audiolibro en Audible, la autobiografía de Woody Allen la fui leyendo al mismo tiempo que escuchaba al propio Woody Allen leer. Para aprender idiomas es una maravilla. Yo ahora creo que me defiendo mejor en italiano desde que leí y escuché al mismo tiempo a Jhumpa Lahiri, una autora norteamericana que se italianizó. También compré a Patrick Modiano, el francés, y voy siguiendo trabajosamente, pero me funciona mejor que las clases que tomé en el IFAL, que estoy oyendo la voz del propio premio Nobel y veo cómo está escrito en francés en la pantalla. Eso lo hacía yo con el papel también. Hay que reconocer que leí El Principito en francés mientras me lo dictaba un demente, un amigo mío que se creía francés. Después descubrí que no era francés. Dicho sea de paso, no solamente es que te permite leer mientras no estás leyendo, sino que confirma algo que tienen los escritores que más me entusiasman. Escuchen este aforismo: escribe el que escribe, el que no escribe, no escribe, pero el que escribe de a de veras, escribe incluso cuando no está escribiendo. Cuando Chesterton camina, cuando Alfonso Reyes duerme la siesta, cuando Octavio Paz se quedaba mirando un cántaro, están haciendo poesía, están haciendo prosa, porque es inmaterial, finalmente, el tesoro del que estamos hablando. Híjole, yo todavía, me quedan 2 minutos, tenemos que ir concluyendo. Yo me quedé con el tema del negocio, del libro, que es en sí mismo un gran tema, ¿no? Grandes libros que son un fracaso económico, pésimos libros que son un gran negocio, en fin, ¿no? Aquí sí no hay fórmulas, ¿no, Roberto? Ojalá las conociéramos, pero no las hay, ¿no? Yo siempre he pensado que el negocio editorial es un negocio para ludópatas. Es decir, apostamos pensando, ¿no? Y estamos convencidos de cosas que no se dan, y de pronto ¿no? llama la suerte a tu puerta y te encuentras con unas cosas increíbles. Oiga, ya se nos acabó el tiempo. Me quedo con muchas dudas, con muchos temas que debemos de tratar. Los invito pronto a hacer una mesa sobre un género que yo odio y que tú has de adorar, querido Roberto, porque creo que es donde más ganan lana, que es en los libros de autoayuda, ¿no? Saludos a Marcelo Rittner, por cierto, que siempre tenemos esa discusión. Pero bueno,
Hay que hablar de los libros de autoayuda. ¿Tú no has considerado rápido, Jorge, escribir uno de autoayuda para hacerte inmensamente rico? Lo pensé, pero hace poco me corrieron de una librería en la Gran Vía donde pregunté si los libros sobre suicidio estaban en la sección de autoayuda. Bueno, pues con eso nos vamos, con ese humor único. Mira, exacto. 2 orejas para el buen Jorge. Muchas gracias. Te queremos mucho, Jorge. Que estés bien. Yo también. Un abrazo, Roberto. A ver si yo también. Otro abrazo, Jorge. Vamos a vender más ejemplares del Bosque Flotante gracias a este programa. Estoy seguro que sí. Estoy seguro. Gracias, Roberto Banchik. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leo. Gracias, Jorge. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.